En una tarde gris sobre un puente de piedra que cruza un río caudaloso, un empresario millonario, vestido con traje azul oscuro, sostiene una bolsa de tela beige con movimientos tensos y calculados. Dentro de la bolsa, los llantos ahogados de dos recién nacidos resuenan por el viento frío, creando una sinfonía de desesperación que solo él puede escuchar. El hombre mira nerviosamente a su alrededor, asegurándose de estar completamente solo antes de levantar la bolsa sobre el parapeto del puente. Cuando suelta la bolsa en las aguas turbulentas, creyendo haber resuelto su problema, no sabe que Jesús observa toda la escena desde la otra orilla del puente, completamente visible, pero ignorado por los ojos carnales cegados por la culpa. Y lo que Jesús hizo en los siguientes segundos cambiaría no solo la vida de Eduardo, sino el destino de miles de niños abandonados durante los próximos 50 años. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. Eduardo Santana tenía 45 años y era considerado uno de los empresarios más exitosos de la región. Como CEO de Santana Corporación, una empresa de inversiones inmobiliarias, manejaba propiedades que sumaban más de $100 millones. Vivía en una mansión de 3 pisos, en el barrio más exclusivo de la ciudad, con vista panorámica a las montañas. La casa tenía 10 habitaciones, 5 baños de mármol italiano, una piscina olímpica climatizada y jardines que requerían un equipo de 6 jardineros para mantener. Conducía un Mercedes-Benz S-Class, negro, con interiores de cuero italiano hecho a mano. El auto tenía cada característica de lujo disponible, sistema de sonido personalizado que costaba más que lo que muchas familias ganaban en un año, y una placa personalizada que decía Éxito 1. Vestía exclusivamente trajes Armani y Hugo Boss, hechos a la medida por el mismo sastre que vestía a presidentes y celebridades. Su reloj era un Rolex Daytona de oro blanco con diamantes incrustados que costaba $120,000. Su oficina ocupaba el piso completo de un rascacielos en el distrito financiero. Las paredes estaban decoradas con arte moderno carísimo que Eduardo compraba no porque le gustara, sino porque era lo que se esperaba de alguien de su estatus. Tenía un asistente personal, una secretaria ejecutiva y un equipo de 12 personas cuyo único trabajo era hacer que su vida fuera más fácil. Eduardo comía en los restaurantes más exclusivos donde las reservas debían hacerse con 3 meses de anticipación. Vacacionaba en destinos exóticos, Dubái, Maldivas, Suiza, siempre en suites presidenciales de hoteles 5 estrellas, donde el servicio de habitaciones para una sola comida podía costar $1,000. Era miembro de 3 clubes exclusivos, donde la membresía anual costaba más que el salario promedio de sus empleados. En reuniones de negocios, Eduardo proyectaba una imagen de absoluta confianza y control. Hablaba con la autoridad de alguien que nunca había fallado, que nunca había conocido la derrota. Otros empresarios buscaban su consejo. Banqueros competían por manejar sus cuentas. Políticos locales asistían a sus fiestas anuales buscando su apoyo financiero para sus campañas. Para el mundo exterior, Eduardo Santana lo tenía todo: riqueza, poder, influencia, respeto. Era la definición viviente del sueño americano, el hombre que había comenzado con poco y había construido un imperio a través de trabajo duro e inteligencia aguda. Pero esa imagen era una mentira cuidadosamente construida, porque detrás de toda esa fachada de éxito impecable, Eduardo guardaba 2 secretos devastadores que amenazaban con destruir todo lo que había construido. El primero, gran parte de su éxito se basaba en negocios turbios, contratos manipulados y alianzas con personas de dudosa reputación. Eduardo no era un empresario brillante, era un hombre sin escrúpulos que había aprendido a vestir sus pecados con la ropa de la respetabilidad corporativa.
El segundo secreto era aún más oscuro y más devastador que el primero. Eduardo había tenido una aventura con Marina, una de sus empleadas, una mujer humilde de 32 años que trabajaba limpiando las oficinas de su empresa cada noche después de que todos se hubieran ido. Marina era el tipo de persona que Eduardo normalmente ni siquiera notaría. Venía de una familia pobre en las afueras de la ciudad. Había dejado la escuela a los 14 años para ayudar a mantener a sus hermanos menores después de que su padre los abandonara. Trabajaba 3 empleos diferentes para sobrevivir, limpiando oficinas por la noche, lavando ropa para familias ricas durante el día y vendiendo empanadas caseras los fines de semana en el mercado local. Pero Marina tenía algo que capturó la atención de Eduardo en un momento de debilidad. Tenía una belleza natural y sencilla que contrastaba completamente con la belleza artificial y mantenida de las mujeres en los círculos sociales de Eduardo. Su sonrisa era genuina, sin el cálculo que Eduardo veía en las sonrisas de las mujeres de su clase. Sus ojos reflejaban una bondad real, una pureza de espíritu que Eduardo había olvidado que existía en el mundo. La aventura comenzó casi por accidente. Eduardo había estado trabajando hasta tarde una noche, estresado por un negocio que estaba colapsando. Marina entró a limpiar su oficina, sin saber que él todavía estaba allí. Se sorprendió al verlo, se disculpó profusamente y ofreció volver más tarde. Pero Eduardo, borracho de whisky caro y amargado por el fracaso del negocio, le dijo que se quedara. Comenzaron a hablar. Marina, con su educación limitada pero su sabiduría natural, dijo algo que resonó con Eduardo. A veces las cosas que parecen fracasos son bendiciones disfrazadas. Mi mamá solía decir que Dios cierra puertas para abrir ventanas mejores. Esa simple declaración de fe, dicha con convicción sincera, tocó algo en Eduardo que había estado dormido durante años. Por un momento, solo un momento, vio en Marina algo que había perdido en su propia vida: esperanza genuina, fe real, bondad sin agenda oculta. Lo que comenzó como conversación se convirtió en algo más en las semanas siguientes. Eduardo comenzaba a quedarse tarde específicamente para cuando Marina llegara a limpiar. Hablaban durante horas. Ella le contaba sobre su vida, su familia, sus sueños modestos de algún día tener una pequeña casa propia donde pudiera tener un jardín. Él le hablaba de presiones que nunca había admitido a nadie más: el peso de mantener su imagen, el miedo constante de que alguien descubriera que gran parte de su éxito estaba construido sobre cimientos de arena. Marina lo escuchaba sin juicio, oraba por él, algo que nadie en la vida de Eduardo hacía. Le recordaba que Dios amaba incluso a los que habían tomado caminos equivocados, que nunca era tarde para elegir hacer lo correcto. Y en un momento de debilidad, influenciado por alcohol y la soledad emocional profunda que había ignorado durante años, Eduardo cruzó una línea que nunca debió cruzar. La aventura física duró solo una noche, pero las consecuencias durarían para siempre. Cuando Marina descubrió 6 semanas después que estaba embarazada, y no solo eso, sino embarazada de gemelos, su mundo se derrumbó. Vino a Eduardo con lágrimas en los ojos, aterrorizada pero también con una determinación de acero. Eduardo, estoy embarazada, son tuyos. Los doctores dicen que son gemelos. Yo no planeé esto. Sé que tú no planeaste esto, pero está sucediendo y necesito que me ayudes. Eduardo sintió pánico absoluto. Su primera, segunda y tercera reacción fue la misma. Esto no puede estar pasando. Esto destruirá todo. Esto arruinará mi matrimonio, mi reputación, mi empresa. Esto no puede ser real. Tienes que deshacerte de ellos. Eduardo dijo fríamente, su voz vacía de la emoción que había mostrado durante sus conversaciones nocturnas. Te daré dinero, mucho dinero, lo suficiente para resolver esto discretamente y luego desaparecer. Vete a otra ciudad, comienza de nuevo. Pero estos bebés no pueden nacer. Marina retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero detrás de esas lágrimas había algo más fuerte que el miedo. Había convicción inquebrantable, alimentada por su fe profunda.
No puedo hacer eso, Eduardo. No lo haré. Son vidas, vidas inocentes que Dios me dio. No importa cómo fueron concebidas, no importa las circunstancias, son hijos de Dios. Y Él tiene planes para ellos incluso si nosotros no los entendemos. Eduardo explotó en ira. Tú no entiendes lo que estás haciendo. Estás destruyendo mi vida. Tengo una esposa, tengo una reputación, tengo un imperio que proteger. Estos bastardos arruinarán todo eso. Marina se mantuvo firme, aunque temblaba por dentro. Entonces me las arreglaré sola, pero no voy a matar a mis bebés solo porque sean inconvenientes para ti. Dios proveerá un camino, siempre lo hace. Eduardo, desesperado y furioso, hizo amenazas. Si alguien se entera, te destruiré. Destruiré tu reputación. Diré que me seduciste, que me extorsionaste. Me aseguraré de que nadie en esta ciudad te dé trabajo nunca más. Vivirás en la miseria absoluta. Marina, con voz temblorosa pero determinada, respondió: entonces viviré en la miseria, pero viviré con mi conciencia limpia. ¿Puedes decir lo mismo? Esa pregunta la dejó colgando en el aire como una acusación. Eduardo no respondió porque no podía. Sabía que ella tenía razón. Sabía que él era el monstruo en esta situación, pero el conocimiento de su culpa solo lo hacía más furioso, más determinado a proteger su imagen sin importar el costo. Finalmente, Eduardo le ofreció un trato. Te daré $150,000 en efectivo, suficiente para que sobrevivas durante el embarazo sin trabajar. Después del parto desapareces, cambias de ciudad, cambias tu nombre si es necesario, y nunca me contactas de nuevo. Nunca le dices a nadie quién es el padre. Si cumples con esto, dejaré otro fondo de 50,000 para ayudarte a comenzar en otro lugar. Si me traicionas, uso cada recurso que tengo para destruirte. Marina, sabiendo que no tenía opciones, que sin dinero no podría sobrevivir al embarazo de gemelos, aceptó con el corazón roto. Tomó el dinero, se mudó a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, donde nadie la conocía, y pasó los siguientes meses rezando, llorando y preparándose para ser madre de 2 bebés que crecían en su vientre. El parto fue una pesadilla médica. Marina había desarrollado preeclampsia severa durante el 8º mes, una condición peligrosa que hacía que su presión arterial se elevara a niveles mortales. Los doctores le advirtieron que continuar el embarazo era extremadamente riesgoso. El Silebin recomendaron cesárea de emergencia inmediata, pero Marina, fiel a su fe hasta el final, insistió en esperar. Quería darles a sus bebés cada día adicional posible para desarrollarse completamente. Rezaba constantemente, sus manos sobre su vientre hinchado, susurrando promesas a los bebés que pateaban dentro de ella. Les contaba historias sobre Jesús, les cantaba himnos, les prometía que los amaría sin importar qué. Cuando finalmente llegó el momento del parto, 2 semanas después de lo recomendado, el cuerpo de Marina estaba al límite de lo que podía soportar. La cesárea fue realizada de emergencia a las 3 de la madrugada. Los bebés nacieron prematuros, pero luchadores, Gabriel pesando solo 2 kilos y Esperanza apenas 1,5 kilos. Eran diminutos, frágiles, pero sus pulmones funcionaban y sus corazones latían con determinación obstinada. Pero durante el procedimiento, algo salió terriblemente mal. Marina comenzó a sangrar incontrolablemente. Los doctores trabajaron frenéticamente, intentando todo procedimiento conocido para detener la hemorragia. Transfusiones de sangre, medicamentos, cirugía adicional de emergencia, pero nada funcionó. Marina estaba consciente el tiempo suficiente para ver brevemente a sus bebés. Los sostuvieron junto a ella por 30 segundos preciosos mientras las enfermeras trabajaban para estabilizarla. Ella los miró con ojos llenos de lágrimas de alegría, mezcladas con tristeza de saber que algo estaba muy mal. Gabriel susurró con voz débil: esperanza, nombres de esperanza para mis bebés de esperanza. Díganles que su mamá los amó, díganles que Jesús siempre los cuidará, díganles
no pudo terminar. Sus ojos se cerraron. Los monitores comenzaron a sonar alarmas. Los doctores gritaron órdenes médicas. Las enfermeras corrieron con equipo de emergencia. Pero a las 4:17 de la madrugada, 37 minutos después de que sus bebés nacieran, Marina Rodríguez fue declarada muerta. Eduardo recibió la llamada a las 4:30 de la madrugada. Estaba en su cama king size en su mansión, junto a su esposa Isabela, que dormía profundamente gracias a sus píldoras para dormir de prescripción. Su teléfono celular secreto, el que solo Marina tenía el número, comenzó a vibrar. «Señor Santana», una voz profesional pero cansada dijo del otro lado. «Soy la doctora Ramírez del Hospital General. Lamento informarle que Marina Rodríguez falleció esta madrugada por complicaciones durante el parto. Perdió demasiada sangre y no pudimos salvarla. Sin embargo, los bebés sobrevivieron. 2 gemelos, un niño y una niña, prematuros pero estables». Eduardo sintió una mezcla extraña de emociones. Alivio egoísta de que Marina estaba muerta, lo que significaba que un problema potencial había sido eliminado. Horror genuino de que una mujer buena había muerto por consecuencias de sus acciones. Y pánico absoluto de que los bebés habían sobrevivido, lo que significaba que la evidencia de su infidelidad aún existía. Según nuestros registros, usted está listado como contacto de emergencia en el teléfono de la señorita Rodríguez, la doctora continuó. Necesitamos que venga al hospital para discutir qué hacer con los recién nacidos. Están en NICU actualmente, pero eventualmente necesitarán ser dados de alta. Alguien tiene que tomar responsabilidad legal por ellos. Eduardo respondió con voz cuidadosamente controlada, practicada por años de mentir en negociaciones de negocios. Entiendo. Marina trabajaba para mi empresa. Me siento responsable de asegurarme de que todo esté manejado apropiadamente. Estaré allí mañana por la mañana para discutir los arreglos. Colgó el teléfono y se quedó acostado en la oscuridad, su mente trabajando frenéticamente. Isabela se movió en su sueño, murmurando algo incoherente antes de volverse hacia el otro lado. Eduardo la miró. Esta mujer fría con quien había estado casado durante 15 años, en un matrimonio que era más asociación comercial que relación amorosa. Isabela venía de una familia tan rica como la de Eduardo. Su matrimonio había sido parcialmente arreglado por sus familias, viendo las ventajas estratégicas de unir sus imperios financieros. Ella toleraba a Eduardo y él toleraba a ella. Dormían en el mismo cuarto por apariencias, pero vivían vidas esencialmente separadas. Isabela pasaba su tiempo en clubes sociales, organizando eventos de caridad que eran más sobre ser vista que sobre ayudar genuinamente a nadie, y teniendo aventuras discretas con hombres más jóvenes que Eduardo fingía no saber. Pero una cosa era cierta sobre Isabela: jamás perdonaría una indiscreción que se hiciera pública. Su orgullo era más importante para ella que cualquier cosa. Y bebés bastardos, evidencia viviente y respirando de infidelidad, eso sería imperdonable. Esa noche fue la más larga de la vida de Eduardo. No durmió ni un minuto. Se quedó acostado en la oscuridad, mirando el techo, su mente corriendo a través de escenarios, calculando opciones, buscando salidas de la trampa en la que se encontraba. Los bebés no podían quedarse en el hospital indefinidamente. En algún momento, servicios sociales comenzaría a hacer preguntas. Si hacían pruebas de ADN, algo que era procedimiento estándar en muchos casos de bebés huérfanos, la verdad saldría a la luz. Y cuando Isabela se enterara, cuando los socios de negocios se enteraran, cuando la comunidad empresarial entera se enterara, su mundo cuidadosamente construido colapsaría como un castillo de naipes en un vendaval. Eduardo pensó en todas las opciones. Podía contratar a abogados caros para navegar el sistema legal, encontrar alguna forma de dar los bebés en adopción anónimamente sin que su nombre apareciera en ningún documento. Pero eso requeriría tiempo, y cuanto más tiempo pasara, mayor sería el riesgo de que alguien hiciera conexiones que no deberían hacer. Podía confesarle todo a Isabela, rogarle que lo perdonara,
prometerle que nunca volvería a suceder, pero conocía a Isabela lo suficientemente bien como para saber exactamente cómo respondería. El divorcio sería inmediato, público y devastador. Ella usaría cada recurso legal para llevarse la mitad de todo lo que poseían y asegurarse de que su reputación fuera arruinada en el proceso. No por amor herido, ella no lo amaba más de lo que él la amaba a ella, sino por orgullo herido y venganza fría. Podía dar un paso atrás y dejar que el sistema manejara los bebés, pero eso significaba riesgo de que eventualmente alguien conectara los puntos. Una enfermera curiosa que recordara haberlo visto visitando a Marina en algún momento. Un registro de llamadas telefónicas entre su número secreto y el de Marina. Una transacción bancaria de la suma grande de dinero que le había dado. Habían sido cuidadosos, pero no perfectamente cuidadosos. Las investigaciones revelan secretos cuando la gente comienza a buscar. Y mientras Eduardo pasaba por cada escenario en su mente, rechazando cada uno por los riesgos que presentaba, una idea oscura comenzó a formar en las sombras de su pensamiento. Una idea terrible que inicialmente rechazó con horror. Pero mientras las horas pasaban y el pánico crecía, esa idea oscura comenzó a parecer no solo posible, sino inevitable. Los bebés eran el problema, los bebés eran la evidencia, los bebés eran la amenaza a todo lo que había construido. Si los bebés ya no existieran, el problema desaparecería. Marina estaba muerta, nadie más sabía con certeza que él era el padre. Sin bebés, sin pruebas de ADN posibles, sin conexión definitiva, solo rumores que podría negar fácilmente. No, pensó Eduardo, rechazando la idea con repulsión. Eso es locura, eso es asesinato. No puedo, no haría algo así. Pero la idea persistió, susurrando en la oscuridad de su alma. Sería fácil, rápido. Los bebés eran frágiles, prematuros. Si algo les pasara, nadie sospecharía necesariamente de juego sucio. Y aun si sospecharan, sin cuerpos, sin evidencia, sin testigos, ¿quién podría probarlo? Eduardo pasó el resto de la noche luchando consigo mismo. La parte de él que aún tenía conciencia, pequeña y débil como era, gritaba que esto estaba mal, que era monstruoso incluso considerarlo. Pero la parte de él que había pasado 20 años construyendo su imperio a cualquier costo, la parte que había mentido, manipulado y pisoteado a otros en su ascenso al poder, esa parte argumentaba que era necesario, que era supervivencia, que era simplemente eliminar un obstáculo como había eliminado tantos otros obstáculos en su carrera. Cuando el amanecer finalmente comenzó a iluminar el cielo, Eduardo había tomado su decisión, la decisión más oscura de su vida, una decisión que lo perseguiría para siempre, sin importar cómo terminara. Al día siguiente, Eduardo llegó al hospital vestido con su mejor traje, proyectando la imagen de un empresario importante que venía a resolver un problema administrativo. Habló con la trabajadora social con tono autoritario, pero controlado. Entiendo que los bebés de la señorita Rodríguez necesitan ser colocados en algún lugar. Ella trabajaba para mi empresa. Me siento responsable de asegurarme de que reciban atención adecuada. Puedo encargarme personalmente de llevarlos a un orfanato apropiado. La trabajadora social, abrumada por la carga de casos y agradecida de que alguien importante estuviera tomando responsabilidad, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Firmó los papeles necesarios. En menos de 2 horas, Eduardo salía del hospital con 2 recién nacidos en una bolsa de tela beige que le habían dado las enfermeras para transportarlos. Los bebés lloraban suavemente, pequeños sonidos de hambre y confusión. Eduardo los miró con frialdad. No sentía amor, no sentía compasión. Solo veía obstáculos que amenazaban su imperio cuidadosamente construido. Subió a su Mercedes negro y colocó la bolsa cuidadosamente en el asiento trasero. Tenía una reunión de negocios importante esa tarde en una ciudad vecina. El camino pasaba por una zona rural, cruzando un
viejo puente de piedra sobre un río caudaloso conocido por sus aguas peligrosas. Un puente perfecto para deshacerse de un problema. Mientras conducía, Eduardo se justificaba a sí mismo. Es lo mejor para todos. Los bebés son prematuros. Probablemente no sobrevivirían de todos modos. Esto es misericordioso en cierto sentido, rápido, indoloro, y nadie nunca sabrá. Pero lo que Eduardo no sabía, lo que no podía imaginar, era que durante todo el trayecto alguien más estaba en el auto, sentado silenciosamente en el asiento del pasajero, invisible a los ojos humanos, pero completamente presente. Jesús había estado allí desde el momento en que Eduardo tomó la decisión de matar a los bebés. Había escuchado cada pensamiento egoísta, cada justificación cruel, cada mentira que Eduardo se contaba a sí mismo. Y mientras los ángeles a su lado clamaban por juicio inmediato, Jesús levantó su mano con paciencia divina. Esperaremos hasta el último momento posible, dijo el Salvador, porque mientras hay aliento, hay esperanza de redención, pero no permitiré que estas dos vidas inocentes sean destruidas por la cobardía de un hombre. El auto avanzaba por la carretera desierta. La tarde era gris, con nubes pesadas que amenazaban tormenta. El viento soplaba fuerte, haciendo que los árboles se doblaran como si se inclinaran en lamento anticipado por lo que estaba a punto de suceder. Eduardo llegó al puente. Era una estructura antigua de piedra, construida hace más de 100 años, sólida pero abandonada. Pocos autos pasaban por allí desde que construyeron la autopista nueva 5 años atrás. Era el lugar perfecto, aislado, sin testigos. Eduardo detuvo el auto en medio del puente. Miró alrededor nerviosamente. No había nadie, ni un solo auto visible en kilómetros a la redonda. El río rugía abajo, sus aguas turbulentas chocando contra las rocas con fuerza devastadora. Perfecto, murmuró. Nadie sabrá nunca. Tomó la bolsa del asiento trasero. Los bebés se habían quedado quietos, agotados después de tanto llorar. Solo emitían pequeños ruidos de vez en cuando. Eduardo caminó hasta el parapeto del puente, sintiendo el viento frío golpear su rostro. Miró dentro de la bolsa una última vez. Vio 2 rostros diminutos, inocentes, completamente indefensos. Gabriel y Esperanza, aunque él nunca sabría sus nombres. 2 vidas que apenas habían comenzado, que no habían hecho nada malo, que no tenían culpa alguna de las circunstancias de su nacimiento. Por un momento, solo un momento, algo se removió dentro de Eduardo. Una pequeña voz de conciencia susurraba: «Esto está mal, esto es asesinato, son tus hijos, tus propios hijos». Pero Eduardo aplastó esa voz con el peso de su egoísmo. «No puedo arriesgar todo lo que construí. Isabela me dejará. Perderé mi reputación, mi empresa colapsará. No tengo opción». Levantó la bolsa sobre el parapeto. Los bebés, sintiendo el movimiento, comenzaron a llorar de nuevo. Pequeños llantos que el viento llevaba como una súplica desesperada al cielo. Y fue entonces cuando Jesús actuó. En el momento exacto en que Eduardo soltó la bolsa, Jesús se hizo visible en la otra orilla del puente. No en forma celestial radiante que hubiera cegado a Eduardo inmediatamente, sino en la apariencia de un hombre común, vestido con ropa simple, parado junto a un caballo blanco que pastaba tranquilamente cerca del río. Pero aunque su apariencia era común, su presencia era cualquier cosa menos ordinaria. Había una autoridad en su postura, una majestuosidad en su mirada, una luz en sus ojos que trascendía lo natural. Eduardo vio al hombre en el momento exacto en que la bolsa dejaba sus manos. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron, y en ese instante, Eduardo supo, sin saber cómo lo sabía, que ese hombre había visto todo, sabía todo, y de alguna manera imposible de explicar, ese conocimiento lo llenó de terror absoluto. La bolsa cayó. El impacto contra el agua produjo un sonido que resonó por el valle como un trueno.
Las aguas turbulentas la tragaron inmediatamente. Eduardo se congeló, mirando el punto donde la bolsa había desaparecido. Los llantos de los bebés fueron silenciados por el rugido del río. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y entonces algo imposible sucedió. El hombre de la otra orilla, ese hombre que Eduardo ahora reconocía como Jesús, sin poder explicar cómo lo sabía, habló. Su voz no fue gritada, no fue elevada para competir con el sonido del río, pero Eduardo la escuchó con perfecta claridad, como si Jesús estuviera hablando directamente dentro de su mente. Eduardo Santana, la voz resonó con autoridad divina y tristeza infinita al mismo tiempo. ¿Qué has hecho? Eduardo no pudo responder. Su voz se había congelado en su garganta. Solo podía mirar mientras Jesús levantaba su mano y señalaba hacia el caballo blanco. «Ve», ordenó Jesús, «sé mis manos en la tierra, salva a mis pequeños». El caballo, como si hubiera entendido cada palabra, levantó su cabeza bruscamente. Sus ojos, normalmente tranquilos, ahora brillaban con propósito divino. Sin ninguna hesitación, el animal se lanzó al río, en el punto exacto donde la bolsa había caído. Eduardo observaba, paralizado por shock y creciente horror, mientras el caballo nadaba contra la corriente feroz. El animal se sumergió completamente bajo el agua. 5 segundos pasaron, 10, 15. Eduardo comenzó a pensar que el caballo se había ahogado también, que su acto terrible había cobrado ahora una víctima adicional. La culpa comenzaba a aplastarlo. Cuando el caballo emergió y en sus dientes llevaba la bolsa de tela beige. «Imposible», susurró Eduardo. «Eso es imposible», pero estaba sucediendo frente a sus ojos. El caballo, guiado por una fuerza que trascendía el instinto animal, nadaba hacia la orilla con la bolsa firmemente agarrada. Las aguas que segundos antes habían sido turbulentas y peligrosas, ahora parecían calmarse alrededor del animal, como si una mano invisible estuviera creando un camino seguro. Jesús caminaba junto a la orilla, sus ojos nunca dejando de mirar a Eduardo al otro lado del puente. No había ira en su rostro, pero había algo peor. Había decepción, tristeza, el dolor de un padre viendo a uno de sus hijos elegir el camino del mal. El caballo alcanzó la orilla y depositó suavemente la bolsa sobre la hierba. Jesús se arrodilló junto a ella y la abrió con cuidado infinito. Los bebés estaban empapados, temblando, pero milagrosamente vivos. Sus pequeños pulmones luchaban por aire, sus caras rojas por el esfuerzo, pero estaban vivos. Jesús colocó sus manos sobre los bebés. Una luz dorada emanó de sus palmas, envolviéndolos en calidez divina. En segundos, los bebés dejaron de temblar. Su respiración se estabilizó. El color regresó a sus mejillas. Era como si el trauma de la casi muerte fuera borrado completamente, protegiendo sus pequeñas mentes de cicatrices que habrían durado toda la vida. Eduardo, incapaz de moverse, solo podía observar desde el puente. Y fue entonces cuando Jesús levantó su rostro y lo miró directamente. Sus ojos, llenos de compasión pero también de juicio justo, perforaron el alma de Eduardo como espadas de fuego. «Ven aquí, Eduardo», Jesús ordenó. Su voz no era alta, pero contenía tal autoridad que Eduardo se encontró caminando hacia el otro lado del puente sin siquiera decidir conscientemente hacerlo. Sus piernas lo llevaban como si tuvieran voluntad propia, guiadas por el llamado irresistible del Salvador. Cuando Eduardo llegó a donde Jesús estaba arrodillado con los bebés, cayó de rodillas, no por devoción, sino porque sus piernas simplemente no podían sostenerlo más. El peso de lo que había hecho, la presencia abrumadora de la divinidad frente a él, era demasiado para su mente humana procesar. «Míralos», Jesús ordenó suavemente pero con firmeza. «Mira lo que casi destruiste». Eduardo bajó la vista hacia los bebés. Gabriel y Esperanza lo miraban con ojos claros, inocentes, sin malicia, solo curiosidad infantil ante este rostro desconocido que se inclinaba sobre ellos. No sabían que este hombre había intentado matarlos, no podían comprender el mal del que habían sido salvados. «Son hermosos», Eduardo susurró, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Su voz se quebró.
Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Has intentado asesinar a tus propios hijos? Jesús respondió con calma terrible. Has valorado tu comodidad, tu reputación, tu riqueza por encima de 2 vidas inocentes que yo mismo formé en el vientre. Has elegido ser como Herodes, matando niños para proteger tu reino terrenal. Eduardo sollozó. No hay excusa, no hay justificación. Soy un monstruo. Merezco morir. Merezco ir al infierno. Sí. Jesús concordó, y su honestidad brutal fue más dolorosa que cualquier condena gritada. Mereces exactamente eso, como todos los que han pecado, como toda la humanidad que ha elegido su propio camino sobre el mío. El Salvador hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran completamente. Luego continuó, pero merecimiento no es el punto. La gracia nunca ha sido sobre lo que merecemos, es sobre lo que yo elijo dar libremente, no por obligación, sino por amor. Eduardo levantó su rostro empapado de lágrimas. No entiendo. ¿Cómo puedes siquiera considerar perdonar algo así? Jesús señaló las cicatrices en sus propias manos, las marcas de los clavos que habían perforado su carne en la cruz. Morí por pecados exactamente como el tuyo, por homicidio, por egoísmo, por codicia, por orgullo. Ningún pecado fue demasiado grande para ser cubierto por mi sangre. El Salvador se inclinó más cerca, mirando directamente a los ojos de Eduardo. La pregunta no es si puedo perdonarte. Ya pagué ese precio. La pregunta es si tú eliges aceptar ese perdón. Si eliges arrepentirte genuinamente. Si eliges cambiar no solo tus acciones, sino tu corazón completo. Quiero cambiar, Eduardo lloró. Quiero ser diferente, pero no sé cómo. He sido este hombre egoísta durante tanto tiempo. No sé cómo ser alguien más. Esa es precisamente la razón por la que necesitas mi espíritu viviendo en ti, Jesús respondió. Porque la transformación verdadera no viene de fuerza de voluntad humana. Viene de rendición completa a mi presencia transformadora dentro de ti. Jesús extendió su mano hacia Eduardo. El empresario, temblando, la tomó. Y en el momento en que sus manos se tocaron, Eduardo sintió algo que nunca había experimentado. Fue como si una luz brillante penetrara cada rincón oscuro de su alma, cada mentira que había dicho, cada persona que había usado, cada acto egoísta de su vida entera iluminado y expuesto. Pero al mismo tiempo que esta luz revelaba su pecado, también lo limpiaba. Eduardo sintió capas de dureza alrededor de su corazón comenzar a derretirse. Murallas que había construido durante décadas para protegerse de sentir empatía genuina se desmoronaban, y en su lugar comenzaba a crecer algo nuevo, pequeño, frágil, pero real, compasión genuina, amor verdadero, humildad real. Esto dolerá, Jesús advirtió suavemente. La transformación verdadera siempre duele, porque significa morir a tu viejo ser. Significa perder las cosas que pensabas que te definían. Significa que el Eduardo que eras tiene que morir para que el Eduardo que debería ser pueda nacer. Estoy listo, Eduardo respondió, aunque no estaba seguro de si realmente lo estaba. Solo sabía que no podía continuar siendo quien había sido. El hombre que podía matar a sus propios hijos para proteger su imagen no merecía existir. Jesús asintió. Entonces, aquí están tus instrucciones. Primero, estos bebés necesitan una madre, no tú. Has demostrado que no eres capaz de criarlos, al menos no ahora. Pero yo tengo a alguien preparado. ¿Quién?, preguntó Eduardo. Una mujer llamada Elena. Vive en la ciudad vecina. Ha orado durante 10 años por la oportunidad de ser madre. Su vientre es estéril, pero su corazón está lleno de amor maternal que nunca ha tenido lugar para expresar. Ella será la madre que Gabriel y Esperanza necesitan. ¿Pero cómo?, comenzó Eduardo. Yo me encargaré de los detalles, Jesús interrumpió. Tu trabajo es establecer un fondo sustancial para su cuidado. Cada centavo que estos niños necesiten, tú lo proveerás. Educación, atención médica, todo. Es lo mínimo que puedes hacer después de intentar matarlos. Lo haré, Eduardo prometió. Daré la
mitad de mi fortuna si es necesario. No, Jesús corrigió, darás todo lo necesario y ni un centavo menos. Tu fortuna no te salvará. Solo mi gracia puede hacer eso, pero tu responsabilidad es asegurar que estos niños tengan cada oportunidad que casi les robaste. Eduardo asintió, lágrimas aún corriendo por su rostro. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué debo hacer ahora? Jesús lo miró con una mezcla de compasión y expectativa. Vas a confesar todo a Isabela, a las autoridades si es necesario, a cualquiera que deba saber la verdad, porque la transformación real comienza con honestidad brutal sobre quién has sido. Eduardo sintió terror ante esa perspectiva. Isabela me dejará, mi empresa colapsará, seré arruinado, probablemente. Jesús concordó sin suavizar la verdad. Pero prefieres mantener tu imperio construido sobre mentiras, o perderlo todo pero ganar tu alma. La pregunta colgaba en el aire como una espada. Eduardo miró a los bebés, tan pequeños, tan inocentes, tan completamente dependientes de adultos que eligieran protegerlos en lugar de destruirlos. Pensó en Marina, muerta por complicaciones del parto, una mujer que había elegido vida incluso cuando significaba dificultad. Pensó en todas las decisiones egoístas que lo habían llevado a este momento en este puente y tomó su decisión. Elegiré perder todo, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Elegiré la verdad, elegiré hacer lo correcto sin importar el costo. En el momento en que pronunció esas palabras, algo cambió en el ambiente. El cielo gris comenzó a abrirse, permitiendo que rayos de luz dorada atravesaran las nubes. El viento que había sido frío y cortante se volvió cálido y gentil, y sobre el puente, una presencia de paz descendió como un manto. Entonces eres perdonado, Jesús declaró con autoridad divina, no porque lo merezcas, sino porque elegiste arrepentirte verdaderamente. Tu vida anterior ha terminado. El hombre que eras murió en este puente. Lo que viene ahora será difícil, será doloroso, pero serás libre de una manera que nunca has conocido. El Salvador extendió sus manos sobre Eduardo, y el empresario sintió esa calidez divina que había envuelto a los bebés, ahora envolverlo a él. Era como si años de inocente dureza, de cálculos fríos, de decisiones despiadadas estuvieran siendo quemados, dejando al descubierto algo que había olvidado que existía en él. Su humanidad básica, su capacidad de amar sinceramente, su habilidad de valorar a las personas sobre las ganancias. Levántate, Jesús ordenó. Tu nueva vida comienza ahora. Eduardo se puso de pie, sintiendo como si acabara de nacer de nuevo. Miró al caballo blanco que había salvado a los bebés cuando él había tratado de destruirlos. Miró al río que casi se había convertido en tumba de sus hijos. Miró a Jesús, que había intervenido en el último momento posible para impedir una tragedia irreversible. Gracias, Eduardo susurró, no solo por salvarlos a ellos, sino por salvarme a mí también. Jesús sonrió, y esa sonrisa contenía todo el amor, toda la gracia, toda la misericordia que el universo podía contener. Ve ahora, cumple tu promesa, y recuerda siempre este día, porque cuando la tentación de volver a tus viejos caminos venga, y vendrá, recuerda este puente, recuerda estos bebés, recuerda que la redención es posible, pero requiere vigilancia constante. Eduardo asintió. Cuidadosamente, con una ternura que nunca había mostrado en su vida, envolvió a Gabriel y Esperanza en mantas secas que Jesús produjo milagrosamente. Los bebés lo miraban con ojos confiados, sin memoria del trauma que habían experimentado, protegidos por gracia divina. Y así comenzó el resto de la historia de Eduardo Santana. Una historia de pérdida, pero también de ganancia, de dolor, pero también de sanidad, de muerte al viejo ser, pero nacimiento del nuevo. Esa misma noche, Eduardo confrontó a Isabela. Le contó todo: la aventura, los bebés, el intento de asesinato, su encuentro con Jesús en el puente. Todo. Como había predicho, Isabela explotó en furia, no por los bebés propiamente, sino por la traición y la vergüenza que traería a su imagen social. Exigió divorcio inmediato, y Eduardo, fiel a su nueva resolución de verdad, no peleó, dejó que se llevara la mitad de todo. Al día siguiente, Eduardo fue a la policía y confesó lo que había hecho.
Los oficiales, incrédulos al principio, investigaron. La evidencia era circunstancial. Nadie excepto Jesús había visto realmente el acto. Pero Eduardo insistió en tomar responsabilidad. Al final, debido a que los bebés habían sobrevivido y estaban siendo colocados con una familia amorosa, los cargos fueron reducidos. Eduardo recibió sentencia suspendida con años de servicio comunitario y supervisión de libertad condicional. Su empresa, como había temido, colapsó bajo el escándalo. Socios lo abandonaron. Clientes cancelaron contratos. Su reputación en el mundo empresarial quedó destruida permanentemente. Pero algo extraño sucedió en medio de toda esa pérdida. Eduardo encontró algo que nunca había tenido cuando lo poseía todo: paz real, libertad genuina, la habilidad de dormir por las noches sin pesadillas de secretos que podrían explotar en cualquier momento. Y entonces conoció a Elena. Como Jesús había prometido, Elena apareció en el momento perfecto. Era una mujer de 38 años, soltera, que había dedicado su vida a cuidar a su madre enferma hasta que falleció el año anterior. Había orado durante una década por la oportunidad de ser madre. Y cuando la trabajadora social la contactó sobre dos gemelos que necesitaban un hogar, supo inmediatamente que era respuesta a sus oraciones. La primera vez que Eduardo vio a Elena sosteniendo a Gabriel y Esperanza, lágrimas corrieron por su rostro. Ella los sostenía con una ternura que él nunca hubiera podido ofrecer. Los miraba con un amor que trascendía biología. Cantaba suavemente para ellos mientras los alimentaba, pequeñas canciones de cuna sobre el amor de Dios que nunca falla. Gracias, Eduardo le dijo. Gracias por ser la madre que yo no pude ser. Elena lo miró con compasión, sin juicio. Jesús me mostró lo que hiciste, y también me mostró que te arrepentiste genuinamente. No soy quien para juzgarte, solo soy un instrumento de su gracia, como todos somos llamados a ser. Eduardo estableció el fondo como había prometido, no la mitad de su fortuna. Todo lo que quedaba después del divorcio y las deudas fue depositado en fideicomiso para Gabriel y Esperanza. Educación universitaria completa garantizada, atención médica de por vida cubierta, todo lo que pudieran necesitar. Y luego Eduardo desapareció de sus vidas directas, según el acuerdo con Jesús, no porque no le importaran, sino porque entendía que su presencia constante solo le recordaría el trauma de su casi muerte. Necesitaban crecer en paz, sin la sombra de su pecado oscureciéndolos constantemente. Pasaron los años. Eduardo reconstruyó su vida desde cero, pero esta vez sobre fundamentos diferentes. No sobre engaño y manipulación, sino sobre honestidad y servicio. Trabajó en construcción, luego en programas comunitarios. Eventualmente estableció una pequeña organización sin fines de lucro que ayudaba a madres solteras en situaciones desesperadas, el tipo de ayuda que Marina nunca recibió de él. Cada año, en el aniversario de aquel día en el puente, Eduardo regresaba al lugar, se arrodillaba junto al río y agradecía a Jesús por intervenir, por salvar no solo a Gabriel y Esperanza, sino también a él mismo, por demostrar que ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado, ninguna persona demasiado perdida para ser encontrada. Gabriel y Esperanza crecieron con Elena, sin saber durante años la historia completa de su nacimiento y rescate milagroso. Elena les contaba versiones adaptadas a su edad, sobre un hombre que cometió un error terrible, pero que Jesús perdonó, sobre un caballo que fue usado por Dios para salvar vidas, sobre cómo el amor de Dios es más poderoso que cualquier pecado humano. Cuando cumplieron 15 años, Elena finalmente les contó la historia completa. Quién era Eduardo realmente, lo que había intentado hacer, cómo Jesús había intervenido en el último momento posible. Los gemelos, ahora adolescentes maduros, criados en fe profunda, procesaron la información con una gracia que sorprendió incluso a Elena. No sintieron odio hacia Eduardo, no porque lo que hizo fuera aceptable, sino porque habían sido criados entendiendo el poder de la redención.
¿Podemos conocerlo?, preguntó Gabriel, al hombre que es nuestro padre biológico. Elena contactó a Eduardo. Arreglaron un encuentro en el puente, el lugar donde todo había comenzado 15 años antes. Eduardo, ahora de 60 años, más delgado, con cabello gris, pero con ojos que brillaban con paz que la riqueza nunca le había dado, esperaba nerviosamente. Cuando vio a Gabriel y Esperanza acercarse, dos adolescentes hermosos, saludables, llenos de vida, casi no pudo soportar la emoción. «Hola», dijo Gabriel simplemente. «Mamá Elena nos contó todo. Sabemos lo que hiciste y sabemos cómo Jesús te cambió». Esperanza agregó suavemente: «Y queremos que sepas que te perdonamos, porque así es como Jesús nos enseña a vivir». Eduardo cayó de rodillas, llorando como no había llorado en años. «No merezco su perdón, no merezco su bondad, nadie merece gracia», respondió Gabriel, repitiendo palabras que Elena les había enseñado. «Por eso se llama gracia». El encuentro duró 3 horas. Hablaron, compartieron. Eduardo les contó sobre Marina, su madre biológica, su valentía al elegir vida, incluso cuando fue difícil. Les contó sobre su transformación, su nueva vida de servicio. Les mostró fotos de los niños a quienes había ayudado a través de su organización, Vidas Cambiadas, porque él había elegido cambiar. Al final, antes de separarse los 4, Eduardo, Gabriel, Esperanza y Elena se arrodillaron juntos en el puente y oraron. Agradecieron a Jesús por intervenir, por salvar, por redimir, por demostrar que incluso los momentos más oscuros pueden ser transformados en testimonios de luz. Los años continuaron pasando. Gabriel creció para convertirse en abogado especializado en defender a niños en situaciones de abuso y abandono. Esperanza se hizo trabajadora social, ayudando a familias en crisis. Ambos dedicaron sus vidas a proteger a los vulnerables, inspirados por su propia historia de casi muerte y rescate milagroso. Eduardo continuó su trabajo hasta sus últimos días. A los 83 años, mientras yacía en su cama de hospital, Gabriel y Esperanza estaban a su lado. Elena también, ahora una anciana de 71, pero aún con la misma gentileza en sus ojos. «Gracias», Eduardo susurró con su último aliento. «Gracias por permitirme conocerlos, por dejarme ver en qué se convirtieron, por mostrarme que la redención es real. Gracias a ti», respondió Gabriel, sosteniendo la mano de Eduardo, «por elegir cambiar, por demostrar que nunca es tarde para que Jesús transforme una vida». Eduardo cerró sus ojos con paz en su rostro, y en ese momento sintió una presencia familiar, la misma presencia que había sentido en el puente tantas décadas atrás. Jesús estaba allí, invisible para los demás, pero perfectamente visible para Eduardo, y el Salvador estaba sonriendo. «Bien hecho, mi siervo bueno y fiel», Jesús dijo. «Entraste en tu descanso, porque elegiste vida cuando podías haber elegido muerte. Elegiste verdad cuando podías haber elegido mentira. Elegiste redención cuando podías haber permanecido en pecado». Eduardo exhaló su último aliento y entró en la presencia de su Salvador, no como el hombre que había sido, sino como el hombre que Jesús lo había transformado para ser. El funeral fue pequeño, pero significativo. Gabriel dio el elogio, habló honestamente sobre los pecados de Eduardo, pero también sobre su transformación genuina, sobre cómo un hombre que había intentado matar a sus propios hijos había dedicado el resto de su vida a proteger a los hijos de otros. «Esta es la promesa del Evangelio», Gabriel dijo a los reunidos, «que ningún pecado es demasiado grande, ninguna persona está demasiado perdida, ninguna vida está más allá de la redención. Si Jesús pudo transformar a un hombre que intentó asesinar a sus bebés en un hombre que dedicó su vida a salvar niños, entonces puede transformar a cualquiera, incluyéndote a ti». Pasaron los años con velocidad sorprendente y lentitud agonizante al mismo tiempo. Gabriel y Esperanza crecieron en un ambiente de amor incondicional y fe profunda bajo el cuidado de Elena.
pero su historia, la historia de dos bebés arrojados a un río y salvados milagrosamente por Jesús a través de un caballo blanco, no se quedó contenida dentro de los límites de su familia. Se expandió como ondas en un estanque, tocando vida tras vida tras vida, de maneras que nadie podría haber imaginado. Cuando los gemelos cumplieron 10 años, Elena finalmente les contó la historia completa de su nacimiento y rescate. Los sentó en la sala de su casa modesta, la misma casa que Eduardo había comprado para ella con fondos del fideicomiso, y con voz temblorosa pero firme, les reveló la verdad que había estado protegiendo hasta que fueran lo suficientemente maduros para procesar. Les contó sobre Marina, su madre biológica, una mujer de fe inquebrantable que había elegido darles vida incluso cuando significaba enfrentar dificultades tremendas y juicio social. Les contó sobre Eduardo, su padre biológico, un hombre que había intentado asesinarlos en un momento de pánico y egoísmo, y les contó sobre Jesús, quien había intervenido en el último momento posible usando un caballo blanco como instrumento de rescate divino. Gabriel, incluso a los 10 años, tenía una madurez que trascendía su edad. Escuchó la historia completa sin interrumpir, procesando cada detalle con la mente analítica que ya mostraba señales de la brillantez legal que algún día desplegaría. Cuando Elena terminó, esperando lágrimas o ira, Gabriel simplemente preguntó: ¿Dónde está Eduardo ahora? ¿Qué le pasó después de que Jesús lo confrontó? Elena les contó sobre la transformación de Eduardo, cómo había confesado todo, cómo había perdido su matrimonio, su empresa, su reputación, cómo había dedicado el resto de su vida a ayudar a madres solteras y niños abandonados, cómo visitaba el puente cada año en el aniversario de aquel día, arrodillándose en el mismo lugar donde había intentado cometer asesinato, agradeciéndole a Jesús por intervenir y salvar no solo sus vidas, sino también su alma. Esperanza, más emocional que su hermano, pero no menos madura, habló con lágrimas en sus ojos, pero con sabiduría en su voz. Mamá, podemos conocerlo, no porque queramos que sea nuestro. Papá, tú eres nuestra mamá verdadera, la que nos amó y crió, pero Jesús lo perdonó. Y si Jesús lo perdonó, nosotros también deberíamos perdonarlo, ¿verdad? Ese primer encuentro entre Eduardo y los gemelos a sus 10 años fue organizado cuidadosamente por Elena con consejeros presentes. Sucedió, como no podía ser de otra manera, en el puente, el mismo puente donde todo había comenzado una década atrás. Eduardo, ahora de 55 años, había envejecido de maneras que iban más allá de los números. Su cabello estaba completamente gris, su rostro estaba marcado por líneas profundas que contaban la historia de años de remordimiento y trabajo duro de redención. Ya no vestía trajes caros, usaba jeans gastados y una camisa simple, la ropa de un hombre que había aprendido que el valor no viene de apariencias externas. Cuando vio a Gabriel y Esperanza acercarse por el camino del puente, acompañados por Elena y los consejeros, Eduardo cayó de rodillas. No podía sostenerse de pie bajo el peso de la emoción que lo abrumaba. Estos niños hermosos, vibrantes, llenos de vida, eran los mismos bebés diminutos que había intentado matar. Su transformación de pequeños recién nacidos prematuros a niños saludables y felices era un testimonio viviente de la gracia protectora de Dios. Lo siento, fueron las primeras palabras que Eduardo pudo pronunciar, su voz quebrada por lágrimas que fluían sin control. Lo siento muchísimo. No hay palabras en ningún idioma que puedan expresar cuánto lamento lo que casi les hice. Ustedes no merecían eso. Marina no merecía eso. Nadie merece lo que mi egoísmo casi causó. Gabriel, con una madurez que dejó a todos los adultos presentes asombrados, se acercó a Eduardo y extendió su mano. Eduardo la miró, confundido, antes de entender que el niño le estaba ofreciendo ayuda para levantarse. Con manos temblorosas, aceptó la ayuda, poniéndose de pie ante estos dos niños a quienes había tratado de asesinar y que ahora lo miraban no con odio,
sino con compasión. Jesús te perdonó, Gabriel dijo con voz clara. Mamá Elena nos enseñó que si Jesús puede perdonar, nosotros también podemos. No olvidamos lo que hiciste, pero te perdonamos. Porque perdonar no es decir que lo que hiciste estuvo bien, es decidir que tu pasado no definirá nuestro futuro. Esperanza agregó suavemente. Y Marina, nuestra mamá biológica, ella murió para darnos vida. No podemos deshonrar ese sacrificio llevando odio en nuestros corazones. Ella creía en Jesús, creía en perdón, creía en que incluso las situaciones más oscuras pueden ser transformadas por gracia. Entonces nosotros también elegimos creer eso. Ese encuentro duró 3 horas. No hablaron solo de la tragedia, hablaron de vidas, de sueños, de esperanzas. Eduardo les contó sobre la organización sin fines de lucro que había establecido Esperanza de Marina, nombrada así en honor a la mujer cuya fe inquebrantable había salvado las vidas de sus bebés, incluso después de su propia muerte. La organización operaba en 5 ciudades, ayudando a madres solteras embarazadas con vivienda, atención médica, capacitación laboral y, más importante, comunidad de apoyo para que nunca se sintieran tan desesperadas o solas que consideraran opciones que las perseguirían para siempre. Gabriel y Esperanza le contaron sobre sus vidas. Gabriel estaba sobresaliendo en matemáticas y ciencia, soñando con ser abogado algún día para defender a niños que no podían defenderse a sí mismos. Esperanza amaba el arte y la música, usando su talento creativo para traer belleza y esperanza a lugares oscuros. Ambos estaban activos en su iglesia, sirviendo en ministerios de niños, viviendo su fe de maneras prácticas y poderosas. Antes de separarse ese día, Eduardo les dio algo que había estado guardando durante años. Era un diario, comenzado el día después del incidente en el puente y continuado fielmente cada día desde entonces. Decenas de cuadernos llenos de entradas diarias documentando su jornada de 1900. Transformación. Algún día, cuando sean mayores, Eduardo dijo, entregándoles el primer cuaderno, quiero que lean esto, no para glorificarme, sino para ver evidencia tangible de que Jesús realmente transforma vidas. Cada página es un testimonio de su gracia trabajando en el pecador más oscuro. Y si Él pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. Los años continuaron pasando. Gabriel y Esperanza crecieron y se convirtieron en jóvenes adultos excepcionales. A los 18, ambos recibieron becas completas para la universidad, pagadas del fideicomiso que Eduardo había establecido, pero también ganadas por sus propios méritos académicos extraordinarios. Gabriel estudió Derecho con enfoque en derechos infantiles y ley de familia, pero su educación iba más allá de aulas. Pasaba veranos trabajando en firmas legales que defendían a niños en situaciones de abuso, abandono y negligencia. Veía casos que reflejaban su propia historia, niños tratados como inconvenientes o cargas por padres que deberían protegerlos. Y cada caso lo motivaba más a dedicar su vida a esta causa. Esperanza estudió trabajo social y psicología infantil, pero su verdadera educación vino de trabajo voluntario en refugios para mujeres maltratadas, programas para madres adolescentes y centros de crisis para embarazos. Escuchaba historias de mujeres desesperadas considerando abortos no por convicción, sino por falta de opciones, y trabajaba incansablemente para crear esas opciones, para mostrarles que sus situaciones difíciles no requerían soluciones destructivas. A los 25 años, Gabriel se había graduado de la Escuela de Derecho en la cima de su clase. Rechazó ofertas lucrativas de grandes firmas corporativas. En lugar de eso, estableció su propia firma especializada, Defensores de los Sin Voz, una práctica legal dedicada exclusivamente a representar niños en situaciones vulnerables. Su primera oficina fue pequeña, apenas 2 habitaciones alquiladas sobre una tienda en un barrio de clase trabajadora.
pero lo que le faltaba en lujo lo compensaba en pasión y propósito. Su primer caso importante involucró a 3 hermanos que habían sido separados por el sistema de cuidado de crianza temporal. El niño mayor, de 12 años, había sido colocado con una familia en el norte de la ciudad. La niña del medio, de 9, estaba con otra familia en el sur. El más joven, de solo 5 años, estaba en una tercera ubicación completamente diferente. Los niños estaban devastados por la separación. Sus llamadas telefónicas semanales supervisadas estaban llenas de lágrimas y súplicas de ser reunidos. Gabriel tomó el caso pro bono, sin cobrar un centavo, a pesar de que requeriría cientos de horas de trabajo legal. Investigó exhaustivamente. Descubrió que la separación no había sido por necesidad, sino por conveniencia administrativa. Era más fácil encontrar 3 hogares separados que uno que pudiera tomar a los 3 juntos. También descubrió que había una tía de los niños, la hermana de su madre fallecida, que desesperadamente quería acogerlos, pero que había sido rechazada por tecnicismos burocráticos relacionados con el tamaño de su apartamento y su ingreso modesto. Gabriel luchó en corte durante 6 meses. Presentó evidencia de daño psicológico causado por la separación. Trajo expertos que testificaron sobre la importancia de mantener conexiones familiares. Demostró que la tía, aunque no rica, era perfectamente capaz de proveer un hogar amoroso y estable. Y finalmente, en una decisión que se convertiría en precedente legal, el juez ordenó que los niños fueran reunidos y colocados con su tía. El día en que los 3 hermanos fueron reunidos, Gabriel estaba presente. Vio sus rostros iluminarse con alegría, sus brazos envolver unos a otros en abrazos que parecían nunca terminar, sus lágrimas de felicidad mojar las mejillas de todos. Y en ese momento, Gabriel entendió por qué Jesús lo había salvado de las aguas de aquel río 25 años antes. Fue salvado no solo para su propio beneficio, sino para que pudiera ser instrumento de salvación para otros. Esperanza, por su parte, había establecido un centro de recursos para madres en crisis. El centro operaba desde una casa renovada que Eduardo había comprado y donado específicamente para este propósito. La casa tenía dormitorios donde madres solteras embarazadas podían vivir temporalmente, completamente gratis, mientras esperaban a sus bebés. Tenía una clínica con personal médico que proporcionaba atención prenatal sin costo. Tenía consejeros capacitados que ofrecían apoyo emocional y espiritual. Y tenía programas de capacitación laboral para ayudar a estas mujeres a desarrollar habilidades que les permitirían mantener a sus familias después del nacimiento. El primer año, el centro ayudó a 17 madres, 17 mujeres que habían estado considerando abortos, no por deseo sino por desesperación, encontraron una alternativa. Recibieron vivienda segura, atención médica de calidad, comunidad, de apoyo, capacitación práctica y, más importante, esperanza genuina de que podían hacer esto, de que no estaban solas, de que había personas que las apoyarían. Una de estas madres, una mujer de 19 años llamada Carmen, llegó al centro a las 6 semanas de embarazo. Había sido violada por su padrastro. Su familia la había echado cuando les contó lo sucedido, culpándola a ella en lugar de a su abusador. Estaba viviendo en su auto, trabajando turnos de noche en un restaurante de 1900, comida rápida, durmiendo en estacionamientos públicos durante el día. Había hecho una cita para abortar porque no veía cómo podría posiblemente criar un bebé concebido en violencia mientras vivía en su auto. Pero una trabajadora del restaurante, una mujer que asistía a la misma iglesia que Esperanza, le dio a Carmen un volante sobre el centro. «No tienes que hacer esto sola», la mujer le había dicho. «Hay gente que te ayudará sin juzgarte». Carmen vino al centro esperando ser interrogada, juzgada, hecha sentir como basura. En cambio, encontró a Esperanza, quien la recibió con lágrimas de compasión y un abrazo que comunicaba más que 1000 palabras. «No te condeno,
no te juzgo, y no estás sola nunca más. Carmen se quedó en el centro durante todo su embarazo. Recibió consejería para procesar el trauma de la violación. Recibió atención médica que aseguró que tanto ella como su bebé estuvieran saludables. Recibió capacitación en administración de oficina que eventualmente le conseguiría un trabajo estable con buenos ingresos. Y recibió comunidad, otras mujeres en situaciones difíciles que se apoyaban mutuamente, recordándose constantemente que sus circunstancias no las definían. Cuando Carmen dio a luz a una niña sana, a la que nombró Luz, tomó una decisión que inicialmente sorprendió a todos. Decidió dar a luz en adopción, no porque no la amara, explicó con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras sostenía a su bebé por última vez antes de entregarla a sus padres adoptivos, sino porque la amo demasiado como para que crezca siempre sabiendo que fue concebida en violencia. Quiero que tenga una familia que pueda darle todo lo que yo no puedo, no solo financieramente, sino emocionalmente. Quiero que crezca libre de la sombra de cómo fue creada. Esperanza, llorando junto con Carmen, sostuvo su mano durante todo el proceso y conectó a Carmen con los padres adoptivos perfectos, una pareja que había estado casada durante 12 años, desesperadamente queriendo ser padres, pero incapaces de concebir. La pareja prometió mantener contacto con Carmen, enviarle fotos y cartas, permitirle ser parte de la vida de Luz de manera apropiada mientras la niña crecía. Ese fue el momento en que Esperanza entendió completamente por qué Jesús la había salvado del río. Fue salvada para que pudiera ayudar a salvar a otros, para que pudiera ser el tipo de apoyo para Carmen que Elena había sido para ella, para que pudiera demostrar que redención era posible incluso en las situaciones más oscuras. Eduardo, observando desde la distancia cómo Gabriel y Esperanza florecían y multiplicaban impacto, experimentó algo que nunca había conocido en sus años como empresario exitoso: satisfacción genuina. Cuando era rico, cada éxito lo dejaba vacío, buscando inmediatamente el siguiente negocio, la siguiente adquisición, el siguiente logro que imaginaba finalmente lo haría sentir realizado. Pero ahora, viendo vidas transformadas a través de sus hijos que casi había matado, sentía una plenitud que trascendía cualquier cosa que el dinero había comprado. El trabajo de Gabriel expandió a 8 ciudades. Su firma legal ahora tenía 16 abogados, todos dedicados a defender niños vulnerables. Habían manejado más de 3,000 casos, habían reunido familias, habían sacado niños de situaciones abusivas, habían asegurado justicia para los sin voz. Y cada victoria era testimonio de que Jesús realmente veía, realmente cuidaba, realmente intervenía en favor de los más pequeños entre nosotros. El Centro de Esperanza expandió también, ahora operando en 12 ubicaciones a través del país. Cada centro operaba sobre los mismos principios: amor sin juicio, apoyo sin condiciones, esperanza sin límites. En 15 años de operación, los centros habían ayudado a más de 2,000 madres, 2,000 mujeres que habían estado al borde de tomar decisiones que las perseguirían para siempre. Habían encontrado alternativas que permitieron vida para sus bebés y sanidad para ellas mismas. Cuando Eduardo cumplió 70 años, Gabriel y Esperanza organizaron una celebración. No una fiesta grande en lugares exclusivos como Eduardo había tenido cuando era millonario, sino una reunión simple en el puente, el lugar donde todo había comenzado 30 años antes. Vinieron cientos de personas, familias que Gabriel había ayudado a reunir, madres cuyas vidas Esperanza había transformado, niños que habían sido salvados de abuso o abandono, bebés que ahora eran adolescentes porque sus madres habían encontrado esperanza en lugar de desesperación. Todos vinieron a agradecer no solo a Eduardo, sino a Jesús, quien había orquestado esta transformación milagrosa. El puente, ese puente viejo de piedra que casi había sido escenario de infanticidio, había sido renovado y convertido en memorial. Una gran placa de bronce contaba la historia completa, no glorificando a Eduardo, sino testificando del poder redentor de Jesús. Contaba cómo un hombre había estado dispuesto a asesinar a sus propios hijos,
como Jesús había intervenido usando un caballo blanco, como ese mismo hombre había sido transformado de asesino potencial a servidor dedicado, y cómo esa transformación había multiplicado bendiciones durante generaciones. Eduardo, ahora un hombre anciano con cabello completamente blanco y cuerpo debilitado por años de trabajo físico duro, se paró en el mismo punto donde 30 años antes había soltado una bolsa conteniendo bebés en el río. Gabriel y Esperanza estaban a cada lado de él, sosteniéndolo mientras hablaba a la multitud reunida. Hace 30 años, Eduardo comenzó, su voz temblando con emoción. Yo estaba parado en este lugar como el peor tipo de pecador. Estaba dispuesto a matar a mis propios hijos para proteger mi imagen, mi riqueza, mi comodidad. No hay excusa para lo que casi hice. No hay justificación. Era puro mal, egoísmo sin límite. Hizo una pausa, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Pero Jesús no me dejó completar mi pecado. Intervino en el último momento posible. Salvó a Gabriel y Esperanza de muerte física. Y me salvó a mí de muerte espiritual, mucho peor. Eduardo señaló a la multitud, a todas las familias, representando vidas tocadas por la transformación que Jesús había comenzado aquel día. Y ahora miren lo que Jesús ha hecho. Miren estas vidas, estas familias, estos niños que existen porque Él no solo interviene, sino que transforma, que multiplica gracia, que convierte la maldad más oscura en bendiciones más brillantes. Gabriel tomó el micrófono. Mi padre biológico, dijo, enfatizando la palabra para dejar claro que Eduardo no era su papá en el sentido relacional, pero reconociendo la conexión biológica, cometió un pecado terrible. Pero la razón por la que contamos esta historia no es para condenarlo, es para proclamar el poder de Jesús, para transformar incluso los pecados más oscuros en testimonios de gracia más brillantes. Esperanza agregó, si Jesús pudo transformar a un hombre que intentó asesinarnos en un hombre que ha dedicado su vida a salvar niños, entonces puede transformar a cualquiera, incluyéndote a ti, sin importar qué hayas hecho, sin importar cuán lejos hayas caído, sin importar cuán oscuros sean tus secretos. Jesús puede y quiere transformar tu vida también. La celebración incluyó testimonios, madre tras madre, compartió historias de desesperación transformada en esperanza. Niño tras niño, ahora adultos, compartió cómo Gabriel había luchado por ellos cuando nadie más lo haría. Familia tras familia testificó de redención, restauración, transformación. Pero quizás el testimonio más poderoso vino de una mujer de 40 años llamada Patricia. Se paró frente a la multitud con 2 adolescentes a su lado, sus propios hijos, y contó su historia con voz temblorosa pero determinada. Hace 15 años estaba parada en este mismo puente. Acababa de perder mi trabajo. Mi esposo me había dejado. Estaba embarazada de gemelos y ya tenía 3 niños que apenas podía alimentar. Había decidido terminar con todo, arrojarme del puente y terminar con el dolor. Patricia hizo una pausa, emoción amenazando con abrumarla. Pero vi a una mujer arrodillada aquí, junto a esta placa que todavía no había sido instalada formalmente, pero que estaba siendo preparada. Era Elena, la madre adoptiva de Gabriel y Esperanza. Estaba orando aquí, como hacía cada semana. Elena se levantó cuando me vio acercándome al parapeto. No me sermoneó, no me juzgó. Simplemente me contó esta historia sobre Gabriel y Esperanza, sobre Eduardo, sobre Jesús interviniendo. Y luego me preguntó, si Jesús intervino para salvar a estos bebés, ¿no crees que intervendrá para salvarte también? Patricia estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de gratitud. Elena me llevó al centro de Esperanza. Me dieron vivienda, cuidado médico, comunidad, esperanza, y mis gemelos nacieron sanos. Miren, están aquí. Señaló a los 2 adolescentes a su lado, un niño y una niña. Ellos están aquí hoy porque Jesús usó a Elena para intervenir en mi momento de desesperación, así como usó un caballo blanco para intervenir 30 años antes. Y quiero que todos sepan que la gracia de Jesús no solo salva una vez, salva continuamente, se multiplica, se extiende a través de generaciones. Esa celebración continuó hasta la noche.
Cuando las estrellas finalmente aparecieron en el cielo despejado, Eduardo, Gabriel y Esperanza se quedaron solos en el puente. Los tres se arrodillaron juntos en el lugar exacto donde la bolsa había golpeado el agua 3 décadas antes. Jesús, Gabriel oró en voz alta, gracias por salvarnos aquel día. Pero más que eso, gracias por usar nuestra historia para salvar a miles más. Que nunca olvidemos que existimos no solo para nosotros mismos, sino como instrumentos de tu gracia continua. Esperanza agregó, y gracias por transformar a Eduardo, por demostrar que nadie está demasiado perdido, que ningún pecado es demasiado grande, que tu gracia realmente es suficiente para todas las cosas. Eduardo, con voz quebrada por emoción pero firme con convicción, oró. Gracias por no rendirte en mí cuando merecía tu juicio. Gracias por darme 30 años para intentar compensar un momento de mal, aunque sé que nunca podré compensar completamente. Gracias por permitirme pasar mi vida tratando. Los tres se quedaron arrodillados en silencio por un largo tiempo, y en ese silencio cada uno sintió lo mismo, una presencia cálida, amorosa, inconfundible. Jesús estaba allí con ellos, así como había estado 30 años antes, no visible a ojos humanos, pero perfectamente real y presente. Y en ese momento, los tres entendieron algo profundo. Esta historia no era solo sobre el pasado, no era solo sobre un rescate que sucedió hace décadas. Era sobre el presente continuo de la gracia de Jesús, sobre cómo Él todavía interviene, todavía salva, todavía transforma. Hoy, mañana, siempre. Eduardo vivió 5 años más después de esa celebración. 5 años en los que continuó sirviendo, amando, intentando compensar su pasado oscuro con presente dedicado. Cuando finalmente murió a los 75 años, fue en paz, rodeado por Gabriel, Esperanza, Elena y docenas de otros cuyas vidas había tocado. Sus últimas palabras fueron simples pero profundas. Díganles a todos, díganles que es verdad, díganles que Jesús realmente redime, realmente transforma, realmente salva. Díganles que si lo hizo por mí, lo hará por cualquiera. El funeral fue simple, como Eduardo había solicitado. Pero miles asistieron, no para llorar por el hombre que había sido, sino para celebrar al hombre en quien Jesús lo había transformado, y para renovar su compromiso de continuar el legado que había comenzado. Gabriel estableció una fundación en memoria de Eduardo y Marina. La Fundación Eduardo y Marina Santana operaría en perpetuidad, financiada por donaciones y dirigida por la familia que crecería de Gabriel y Esperanza. Su misión era triple: defender legalmente a niños vulnerables, proporcionar alternativas prácticas a mujeres embarazadas en crisis y proclamar el mensaje de redención a través de la historia de transformación de Eduardo. Esperanza escribió un libro contando la historia completa, no glorificando el pecado de Eduardo, sino testificando honestamente tanto de su oscuridad como de su transformación. El libro se tituló simplemente Salvado del Río, una historia de redención imposible. Se convirtió en bestseller internacional, traducido a 40 idiomas, llevando el mensaje de esperanza a millones alrededor del mundo. 20 años después de la muerte de Eduardo, cuando Gabriel tenía 60 y Esperanza también, el impacto de aquella intervención en el puente continuaba multiplicándose. La firma legal de Gabriel había expandido a 70 ciudades en 20 países. Los centros de recursos de Esperanza operaban en 130 ubicaciones globalmente. La fundación había tocado directamente más de 100.000 vidas y indirectamente millones más. El puente viejo de piedra, se había convertido en lugar de peregrinación. Miles visitaban cada año, personas en crisis buscando esperanza, personas cargando culpa buscando perdón, personas sintiendo que habían caído demasiado lejos buscando evidencia de que la redención era posible. Y cada visitante leía la placa que contaba la historia honesta y completa.
no endulzada, no sanitizada, sino real, cruda, poderosa. La historia de cómo Jesús había salvado a 2 bebés de muerte y a un hombre de sí mismo. La historia de cómo ese momento de gracia había multiplicado bendiciones durante generaciones. La historia que proclamaba la verdad eterna. Ningún pecado es demasiado grande, ninguna persona está demasiado perdida, ninguna vida está más allá de la redención. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la verdad que se mantiene firme. No porque lo merezcamos, sino porque tenemos un Salvador que nos ama a pesar de que no lo merecemos. No porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, infinitamente, eternamente bueno. No porque podamos salvarnos a nosotros mismos, sino porque Él ya pagó el precio para salvarnos cuando no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Esta es la historia de Gabriel y Esperanza, de Eduardo y Marina, de Elena y el caballo blanco, de un puente y un río, de pecado y gracia, de muerte y vida. Pero más que nada es la historia de Jesús, quien ve, quien interviene, quien salva, quien transforma, quien redime, ayer, hoy, mañana, siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios. Comparte de dónde eres. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza y redención, comparte este video con ellos. Porque la historia de Eduardo, Gabriel y Esperanza no es solo su historia. Es la historia de todos nosotros, de cómo Jesús interviene en nuestros momentos más oscuros, de cómo su gracia transforma nuestros peores pecados en sus mayores testimonios, de cómo Él nunca se rinde en nosotros, nunca nos abandona, siempre ofrece otra oportunidad. Que Dios te bendiga profundamente. Nos vemos en el próximo testimonio. Amén.